Hola amigos agendistas, fíjense que hoy quiero platicar sobre un tema que andaba reflexionando, que es básicamente el fin de el sexenio federal, el estatal obviamente, pero creo que coincide muy bien con una perspectiva de una gran crisis que hay en términos de la llamada crisis de la democracia representativa. No es un tema nuevo, ya desde principios del siglo XXI se hablaba de esta crisis de la democracia representativa, sobre todo porque había una serie de aspectos que no había abordado de una manera más o menos pues exitosa, que era el tema de la distribución de la riqueza, ¿no? De alguna manera u otra, estas grandes promesas incumplidas desde el discurso aquel de Francis Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia, que pues la democracia iba a ser el garante de la libertad, que el libre mercado iba a hacer esa mano invisible, que iba a regular la actividad económica, etcétera. Sin embargo, bueno, pues la evaluación después de estos llamados gobiernos ahora llamados neoliberales, ¿no? Pues fue que no hubo una distribución de la riqueza pues equitativa, ¿no? Sin embargo, eso abrió la puerta al ascenso a nivel mundial de todos estos gobiernos llamados neopopulistas, ¿no? Estamos pensando evidentemente toda esta idea de pues los neopopulistas un poco clásicos, ¿no? De finales del siglo XX, principios del XXI, Berlusconi, ¿no? Estamos pensando en su momento a Color de Melo, ¿no? Es decir, toda esta primera camada de gente en Latinoamérica, algunos países europeos, ¿no? Que empezaron a aparecer. Sin embargo, ya entrado el siglo XXI, pues tenemos el ascenso pues de todos estos grupos y todos estos personajes, ¿no? De carácter neopopulistas o que venían de una cierta tradición de izquierda distorsionada completamente hacia las cuestiones de la corrupción. Estamos pensando, por ejemplo, el líder histórico, ¿no? De la revolución nicaragüense, Daniel Ortega, que bueno, tiene 19 años en el poder, ejerciéndolo de manera autoritaria junto a su mujer como su esposa como vicepresidenta. Pues evidentemente tenemos el caso de Venezuela, ¿no? Con pues, Hugo Chávez y luego su heredero político que se lo dijo un pajarito que era Nicolás Maduro. Pues tenemos el caso obviamente de pues, Cuba, ¿no? Esa isla llena de romanticismo para los sectores de izquierda, pero que finalmente evidencian pues las fallas de un modelo económico pues poco competitivo, ¿no? No entendiendo la inserción o la importancia de la inserción mundial en las dinámicas globales en términos económicos, ¿no? Etcétera. Pero bueno, a través del mundo, pues tenemos la aparición de estos nuevos actores políticos que se replican, por ejemplo, en la historia tan convulsa de un país como Argentina, ¿no? Tenemos a Fernández, pero pues tenemos ahora a Milei, pero tuvimos en su momento a Kirchner, ¿no? Y luego a su viuda. Es decir, al final del día hay un contexto mundial de una serie de políticas y de políticos que se enarbolan en esta idea de una izquierda revolucionaria, progresista, pero que finalmente acarrean una serie de valores completamente antidemocráticos, ¿no? Y en el cual se suma evidentemente pues el gobierno de México, ¿no? Tanto en esta primera llamada, primer piso de la transformación, como este segundo elemento del llamado segundo piso de la transformación, en el cual pues sus políticas han sido completamente populistas, pero claramente ineficientes en términos de carácter económico, ¿no? Es decir, al final del día, la explosión que le va a dejar el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum en términos financieros es evidente. Yo incluso me atrevería a decir que estamos ante un escenario muy similar a lo que dejó, por ejemplo, Salinas de Gortari a Cedillo, ¿no? Con aquello que Carlos Ramírez, nosotros que somos de la vieja escuela de leer estos articulistas, decía la economía prendida con alfileres, ¿no? Me acuerdo que usaba mucho estas palabras
Y me estoy recordando este escenario, ¿no? Entonces, tal parece que estamos teniendo un proceso de convulsión a nivel mundial, porque estos países que enarbolan ciertas agendas de carácter progresista, de carácter social, como ellos le llaman, están enfrentando una serie de problemáticas de carácter evidentemente social, ¿no? Pues tenemos pues las revueltas que está generando el fraude que comete Nicolás Maduro, todas estas protestas pues muy tibias, pero que ya se están dando en Cuba, porque es evidentemente un estado fuertemente autoritario y con cuerpos de seguridad muy desarrollados, ¿no? Pues tenemos evidentemente las problemáticas que tenemos en Nicaragua en su proceso electoral, arrestando a la oposición, utilizando toda la fuerza del Estado para básicamente mantener el poder a toda costa. Y estas reacciones también en términos internacionales, ¿no? Con una tesitura distinta, pero también la convulsión que tenemos en términos del proceso electoral de los Estados Unidos, ¿no? En el cual, pues, un personaje, originalmente Donald Trump contra Joe Biden, ya un Joe Biden demasiado debilitado en términos, vamos a decirlo, como es de sus facultades mentales, y bueno, pues se sube Kamala Harris a la contienda, y bueno, vemos a Donald Trump, pues evidentemente, en su estilo completamente beligerante, desenfadado, irresponsable, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues el caso argentino con su tango permanente, ¿no? De que los peronistas acaban todo el dinero, necesitan disciplina fiscal, entonces llaman a los que ellos denominan conservadores, y que llega un tipo, pues bastante peculiar como Milei, ¿no? Y se empieza con ese estilo de gobernar tan particular. Es decir, al final del día, creo que esto que leíamos en la ciencia política a inicios del siglo XXI en términos de la crisis de la democracia representativa, creo que está en verdad lleno de contradicciones hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día tenemos una incertidumbre a nivel mundial con el proceso de globalización. No sabemos si es el fin de la globalización o es fin de un ciclo, todavía no está muy definido, ¿no? También tenemos, pues, básicamente problemas en términos de guerras, ¿no? Guerras militares que ya tenía tiempo, pues, más o menos se habían focalizado, regionalizado, pero ahora tenemos guerras que están, pues, tomando posturas ideológicas en términos del mundo, ¿no? Hamas contra Israel y la cuestión de Ucrania contra Rusia, ¿no? Etcétera. Y en este contexto, bueno, pues el fin de sexenio de México, que pues podemos decir que es un sexenio pues con un evidente deterioro en términos económicos, yo creo que un costo social muy alto en términos de mantener un régimen tan populista en estos términos, una ciudadanía completamente adormilada, una clase política completamente desarticulada, pero que de alguna manera u otra, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, los costos los va a asumir Claudia Sheinbaum. Y creo que ella no tiene ese carácter o ese talante negociador como el presidente López Obrador, que no es que haya sido una persona básicamente democrática, pero vamos, no quería pasar a la historia como represor abiertamente de movimientos sociales, pero yo creo que Claudia Sheinbaum sí tiene un talante mucho más agresivo para poder resolver este tipo de temas, ¿no? Entonces, creo que es un momento complicado, pero eso se replica a nivel estatal, una gobernatura completamente débil, inexistente como la de Cuitláhuac, que finalmente se mantuvo pues por la complacencia a nivel federal, pero que también llega al poder una mujer con un sentido bastante duro y autoritario del poder político, como Rocío Nale. Entonces, creo que estamos ante un proceso muy complejo, que estamos hablando de un entorno internacional, pero que hay un proceso que se está replicando a nivel nacional y estatal, ¿no? Y que incluso me atrevería a decir que tendríamos que ver también cómo se van a desarrollar los procesos electorales municipales, en los cuales creo que podemos anticipar una violencia inusitada ante este descontrol del proceso de transición
electoral partidario, ¿no? Que va a venir en los próximos meses. Entonces creo que nos están tocando momentos muy complicados, agendistas, y que de alguna manera u otra sí tenemos que estar muy pendientes porque creo que vienen momentos de mucha tensión, ¿no? En el cual muchos movimientos sociales, muchos elementos de distensión social van a florecer pues por un proceso lógico de cambio y de desgaste del poder institucional político. Entonces creo que nos toca este momento muy complejo y hay que estar muy atentos, queridos agendistas, por lo que pudiera pasar. Esperemos que no desemboque en violencia, pero vamos, podría ser un escenario, sobre todo para las candidaturas municipales, pues posible, ¿no? Que pudiera generarse este entorno. Muchas gracias, queridos agendistas, y estamos viéndonos próximamente.